Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 27, 7 de la noche, donde nos llenamos de orgullo y de plácemes, puesto de que nuestro invitado de esta noche, Raumar, persona activista, persona vanguardista, persona que mueve, es un líder de la comunidad a través de su grupo Conservative Party for Trump. Es un ente importantísimo, tiene una palabra idónea para lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Sirve que por consiguiente esta velada ofrece que va a estar con muy buenas informaciones. Si usted es la primera vez que está con nosotros aquí en el canal, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un lujo, un privilegio tenerlo a usted. Si no se ha suscrito al canal, lo invitamos a que lo haga, suscríbase. Y sobre todo, lo más importante que nosotros buscamos con el esfuerzo de hacer estos programas es que esta información llegue a tantas personas como sea posible. Por consiguiente, por favor, comparta, que ese es lo más importante que podemos hacer en este momento, cuando quedan escasos días para las elecciones, y es importante motivar y enseñar a las personas lo que va a suceder si perdemos las elecciones. Así que depende de todos nosotros. Muchísimas gracias y pasemos inmediatamente con Raumar. Patriotas, amigos, pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de lujo hoy a 7 de la noche, donde tenemos a nuestra gran amiga, como yo he catalogado, la reina del sur, la que domina todo ese estamento político que tenemos nosotros defendiendo a nuestro candidato, a nuestro presidente, el presidente 45, que con el favor de Dios va a ser el 47. Sin más preludios, sin más entrada, Marta Raumar, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches, estoy muy bien, señor de los cielos. No, porque usted se me fue por el negocito ese oscuro, no. Usted es la reina del sur, pero política. Y usted... como yo la amo a ella, el padre me cae mejor, pero ella no la soporto. Marta, estamos dentro de que nos alegramos y estamos risueños y todo, pero estamos frente a una nube oscura que nos está empañando lo que deberíamos estar festejando per se. Digo festejando puesto de que nuestro candidato no hay forma de que perdiera las elecciones de ninguna manera, porque el país está respondiendo detrás de él. El problema que yo sigo viendo, y la gente me tacha a mí como un ser siempre pesimista, siempre viendo oscuridad y todo, pero es que lo que yo veo es, y lo tenemos reflejado en lo que acaba de pasar en las últimas elecciones que pasaron en contexto aquí en la Florida y en Miami, cuando todo el mundo dice que había ganado y resulta que la gente no fue a votar. Y si la gente no va a votar, que es la única arma real que tenemos en el momento de la democracia, que es nuestra segunda enmienda, es ese voto, y no lo ejercemos, entonces después ves gente que te llaman y lamentándose y te están diciendo que cómo es posible, y tú le preguntas, ¿fuiste a votar? ¿Saliste a hacer campaña? ¿Hiciste lo que tú tenías que hacer? Y tal, no, tranquilo, porque Marta fue a votar o porque Gustavo fue a votar, todo el mundo. Y entonces eso es... Exactamente, ahora todo el mundo, el estribillo nuevo, bueno, de nuevo no, después del 2020, es me robaron las elecciones, y no es así. Y fíjate, Marta, antes que tú avances, fíjate este punto, es la incertidumbre
y la incredulidad de ver que tenemos ganado algo y que lo vamos a perder por culpa de nosotros mismos. Porque yo en este caso no le achaco, al contrario, a estos demócratas, que ellos saben lo que están haciendo, que ellos tienen esa agenda, que ellos están todos juntos para ir a tener esos objetivos, y nosotros de este lado estamos pensando en las musarañas, estamos pensando en el barbecue y todo ese tipo de cosas. Así que... Es que es como tú dices. No, si ya Gustavo salió a votar, ¿para qué voy a votar yo? Ay, no me siento muy bien. Si un voto solo no importa. No. Un solo voto sí importa. Porque el estribillo ahora, después del 2020, es la historia esa de me robaron las elecciones. Y no es así. No a todo el mundo le roban las elecciones. Tenemos que ser consistentes con lo que repetimos. No podemos ser papagayos repitiendo lo último que el otro dijo. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ver de los porcientos registrados para votar. Mira, hay 1.473.833 votantes registrados, y nada más que hubo un 288.308 de votantes en las urnas, de presencia en las urnas. Una participación del 19.57. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue nada. La gente no sale a votar. Y desdichadamente, al republicano, que es, primero que todo, tiene memoria corta. Segundo, con el estribillo ese de no podemos ser como ellos, no podemos ser igual a ellos. Sí tenemos que ser como ellos. Sí debemos ser como ellos. Número uno, la unión que tienen los demócratas para ir por un solo fin juntos es envidiable, y de ahí tenemos que aprender, y así tenemos que ser nosotros. Cuando un demócrata dice es por ahí, todos los demás van sin importarle que se den contra la pared, y los republicanos no. Desdichadamente, los únicos que se pisan las mangueras entre sí son los republicanos. No. Los demócratas no son así. Y lo digo y lo repito y no me canso de repetirlo, que la lección más clásica de esa opinión mía, que llevaron una bartender, prostituta, ignorante, sin un centavo en la bolsa, al Congreso. ¿Por qué? Porque determinaron que eso era lo que tenían que hacer. Gracias a Dios nosotros ganamos. Mira, ganamos a Riesco con un 89.61%. Díaz Balart se quedó con un 91.57%. Y María Elvira con un 88.69%. No los queremos a ninguno de los tres. No, a Riesco sí, perdón, así. A Díaz Balart y a María Elvira no lo quieren. Pero al menos podemos darnos así con un canto en el pecho que no perdimos la silla, porque no hacemos nada con salir a votar en diciembre y que esas 3 sillas estuvieran cubiertas por demócratas. Ahí, nos guste o no, tenemos que cantar victoria, que mantuvimos esas 3 sillas. Yo te voy a hacer una observación. Nosotros creo que debemos dedicarnos exclusivamente, en tiempo que nos queda, estamos a 70 y tantos días ya de las elecciones, ya aquí realmente está todo consumado. El punto, sí, 70 y tantos días. 70 y no 60 y bueno, poquito, no mucho. Yo lo estoy poniendo un poquito más para tener margen. Mira, nosotros tenemos que dedicarnos a denunciar a la Kamala, que es mala, que es muy mala. Ese ejemplo que tú acabas de poner con la Ocasio-Cortez, que de la nada un bodrio de persona, porque hay que decirlo así, la han puesto como representante en el Congreso más importante de la Tierra, que es el de los Estados Unidos, donde se delibera lo que es el mundo libre, y en este momento estos tipos lo quieren destruir. Entonces tenemos que hablar de un personaje tan pero tan nefasto, que tiene, ¿cómo se llama? Luces comunistas y raíces comunistas, como es la que es mala, muy mala, Juliana, la mala. No mientes más, te vas a volver a censurar. A mí no me importa a mí no me importa tu nivel. No. Bueno, como la gente esa cubana, Juliana, qué mala eres.
nosotros tenemos que denunciar a estos personajes y tratar de verdad de implorarle a Dios que le dé luz a esta gente para que reaccionen. El entrenamiento de terroristas, la señora esa que tú estás aquí. Pero también, aparte de denunciar a esa señora, por tratarla con respeto, lo cual ella no es, ni es señora, ni es una dama, lo que yo quería enfocarme, si me dabas el permiso, era en que no hubo presencia republicana en estas votaciones. No la hubo. Y si esto que sucedió, que terminó el día 20, el último día de votación, vuelve a suceder en noviembre 5, nos van a dar otro sombrerazo. Señores, tenemos que salir a votar. Tenemos que ser papagayos, sí, pero papagayos de lo importante, de decirle a las personas que sí hay que salir a votar y decirle a las personas por quién, porque no hacemos nada con que hayamos, mira, te lo voy a leer. Bueno, ya ese dato te lo dije. Entre los afrodescendientes hay 167.051 registrados a votar. ¿A favor de quién? De los demócratas. Entonces, cuando llegue noviembre, no nos pueden llamar al otro día y textos y llamadas y textos. No me molesta que me llamen y me pasen texto, que se interprete bien. Y decir, nos robaron las elecciones, nadie sale a hacer nada porque fulanito sí y mensanito no. No es así. Si de los 1.473 salen a votar, te voy a leer los republicanos exactamente cuánto éramos. Esos datos que tú estás dando, porque nos están escuchando quizás o viendo en otros lugares, estos datos pertenecen al condado de Miami-Dade. Condado de Miami-Dade. Claro. Pero aparte de eso, yo quiero que alguien me diga, ¿dónde está la labor de la base del Partido Republicano? Ahí no me ha dejado terminar. Bien, gracias. Está nula la base del Partido Republicano. Pero es que la base, ahí es donde llega. Mira, vemos, hay republicanos, 332.226 republicanos registrados para votar. Claro. ¿Cuántos fueron a votar? Saxon, un 18%. Si esto lo repetimos en noviembre, nos lleva a la fregada, como dicen los mexicanos. Nos chivamos. Coge la silla. Bájate. Damos pie a que puedan hacer trampa. Entonces, los demócratas, fíjate, en cifras nada más, los demócratas hay registrados en el condado Miami-Dade 225.774. Muy importante eso, muy importante. Que en número somos más. En número somos más. Y si no nos salimos a votar, no resolvemos nada. Y si no ejercemos nuestro voto correctamente, no resolvemos nada. Porque número uno, el Partido Republicano local no apoyó a nadie. Seguimos arreando con los mismos bueyes. Seguimos votando por los mismos malos candidatos. Exacto. ¿A quienes dejamos en el ejecutivo del Dade County? Los mismos de siempre, los tiranosaurios de siempre. Y me importa un bledo si me escucha o no. Liliana Ross y Bruno Barreiro. ¿Entiendes? Me preocupa la votación de Otaola. Otaola pidiendo que recuento que aquí allá. No, señor mío, no hay recuento. No le crean más esas tonterías. La diferencia fue abismal entre republicanos. Malicí cogió un 23%, 23.1%. Y Otaola, que eso me preocupa enormemente, 11.77. 33.259 personas eligieron darle su voto a Otaola. Ahora dime tú eso. Pero, un hombre que no habla inglés, cuyas propagandas aquí en el mismo centro de votación a nosotros, el hombre decía, vota por Otaola, no importa que no hable
hablo Y inglés. cuando tengo una reunión con personal que hablan inglés, hay que pagarle a un traductor. Eso es increíble, que es que si yo me pongo en el lado de que yo hubiera sido nacido en esta nación y que yo pertenezco acá, y venga un individuo que me diga que va a ser autoridad pública y que no habla mi idioma, entonces Es preocupante. están humillando, Eso es súper están hablando mal. preocupante. Entonces, él sí no puede pedir por reconteo de votos, porque él quedó en segundo lugar y Manisi, que quedó por arriba, tampoco lo puede decir, porque hubo mucho más, un 15.88% de diferencia entre los republicanos y la demócrata. Entonces no digan ahora, y ella me santa de mi devoción, sabemos toda la basura que está haciendo en esta ciudad, Claro. que ella robó las elecciones, pero ya sea porque, como dicen, que obligaron a los que trabajan con ella, cosa que yo no creo, porque tú en el voto estás solo, que lo que sea, los demócratas tuvieron mucha más presencia. Aparte de eso, discúlpame que me meta, y esto no se puede negar. Los demócratas trabajan en bloque. Es lo que yo le estaba diciendo. Los únicos, como dice mi esposa, como dice Marta, que nos pisamos las mangueras, los únicos bomberos que nos pisamos las mangueras unos a otros, somos los republicanos. Porque si hay 3 candidatos, yo se lo dije a Martica antes de que pasara. Digo, de 3 candidatos a correr por el mismo puesto, divide votos. No, corrieron 7 candidatos. 7 candidatos. Los demócratas dijeron, ¿quién va? ¿La Levin Cava? Vamos por Levin Cava. Si hubiesen dicho, bueno, vamos a ir por Manisi y todos nos votamos por Manisi, ya la cosa hubiese sido distinta. Igual hubiéramos ganado los votos. Solo un 42.6%. Sí, pero lo principal que yo quiero decir, yo soy republicano, que todos me conocen, yo soy maga. A mí no me importa decir que soy maga, como la loca esa que está de arriba, que dice que a los magas habría que meterle en un campo de concentración. Si nos meten en un campo de concentración, se para el país. Porque el gran número de demócratas vive de welfare y vive del gobierno. Los que movemos el país aquí somos los republicanos. Pero si no salimos a votar, damos el pie a que el margen sea tan estrecho que si nuestros candidatos ganan, hay un margen tan estrecho que pueden hacer el fraude. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a hablar claro. La vez anterior. Yo sé que hubo fraude, estoy consciente y no quiero entender otra cosa. Pero la culpa la tuvimos nosotros. ¿Dónde está el porcentaje de votantes? Fuimos muy pocos. Porque muchos se confiaron. Va a haber una ola roja. Porque yo no vaya. No se da. Y sí importa. Y sí importa. No se quede en su casa. Vaya y vote. Que su voto cuente. Si usted no vota, le está dando el voto al enemigo, al contrario. Yo quiero convocar a través de tu programa, que bueno, ya lo he hablado en otros que se ha hecho, pero esta vez mi programa no. Mi programa no, el programa de todos nosotros, porque es una ventana para todos. Quiero, pero digo que tú tienes muchas personas que te ven. Que por favor seamos proactivistas, seamos activistas. Si la vecina de enfrente no puede ir a votar porque se le rompió el carro, se le ponchó la goma, vamos a llevarla a votar. Hagámonos, yo vivo en Monte, yo ir al colegio electoral de Monte a apoyar. El que vive en Bechetas de Bochete, salir a apoyar, como hacemos nosotros en otras elecciones. Otra cosa. Hacer bancos de transporte para llevar a las personas a votar. Y otra cosa que yo quiero decir, no dejar la votación para el último día. Mucho de eso pasa también. Porque ¿qué sucede? Dejaste la votación para el último día, pero ese día te sentiste mal, una hija tuvo un problema y tuviste que quedarte con los nietos, ya no fuiste a votar. Tienes cantidad de días que puedes votar en cualquier colegio. No esperes al último día. Deja que tu voto vaya avanzando y ya se vaya contabilizando. Pero lo principal, la clave del éxito está en salir a votar. Y la otra cosa que yo le salir y decirle a todas las personas que Juliana no sirve, que no se crean lo que está poniendo Indiovisión, Telecaca y todos esos programas latinos contando la CNN y las demás. No hay republicanos ni los republicanos se alinean para votar por Juliana. No es cierto.
son simplemente 2 republicanos, que ya sabemos que son reinos republicanos en nombre solamente. No, la secretaria de prensa de Trump, La ex la ex secretaria que salió a apoyarla. Pero bueno, esa es una carta. Una cosa que hay que hacer valer también, hay una cosa que hay que hacer valer también y hay que transmitirlo. No es solamente que vayamos en este momento a ir a votar, que es fundamental. Nuestra segunda enmienda es el voto en este momento y tenemos que irlo a ejercer. Pero si simplemente vamos y llevamos a la gente y nos regresamos y nos quedamos en la casa luego para esperar los resultados teniendo un barbecue, perdimos. Nosotros esta vez tenemos que quedarnos en esos colegios ahí haciendo masividad a las autoridades hasta que no certifiquen, porque si nos vamos otra vez para la casa a las 12 de la noche con el pedazo de barbecue en la mano, contentos de que ganamos, a las 3 de la mañana nos dan el tubazo. Como sucedió en el 2020, que los del grupo salimos a las 2:30 de la mañana del restaurante confiado. Yo iba contando toda la cantidad de votos electorales registrados por cada condado y por cada ciudad. Íbamos ganando. Y al despertarnos, perdimos. ¿Cuál fue el bataclazo? Perdimos. Biden de presidente. Al susto. Nos acostamos con Trump con un 48%. Entonces, ahora los conocemos, sabemos lo que ellos quieren hacer, sabemos que lo van a hacer y nos han presentado para restregarnos a 2 ineptos que están probados que son delincuentes mentales, como el que va como vice president, que permitió que destruyeran deliberadamente su ciudad, y arriba de eso, con una persona que hace 15 días atrás nadie la conocía o que no sabía nada, y hoy es la última Coca-Cola del desierto a las 3 de la tarde, la mala Kamala, que es muy mala, que es lo mejor de derecha, centrista, lo mejor para el país, que nadie la eligió, que su colegio electoral ni siquiera dio un voto por ella, y es el candidato. Exactamente. Y si llega a ser el presidente es por culpa de nosotros. Psicópata que parece una asesina en serie. Cada vez que yo lo veo riéndose así y sin motivo, parece esa persona de las películas de Peter Spielberg que asesina, mamá, y se pone a ver. Eso es lo que ella me recuerda. Quisiera que los republicanos que vean este programa se pregunten en todo el tiempo que lleva Kamala Harris, ¿qué ha hecho por esta nación? Su único trabajo era desconfiar y no hizo nada. Mencióname algo positivo que haya hecho por esta nación. Nada, cero. Los medios la han endiosado. Claro, la han endiosado. Pero es que ahí es, pero por eso es que tenemos que ser más exigentes y más masivos a la hora de votar. Porque tenemos a los demócratas que votan en bloque, pero tenemos a toda la prensa comprada por ellos. Por Soros Y también, entonces se lo ponen a ella ahora. Entonces los escasos de Menting, los votantes de carteles, Sí. porque hay votantes aquí que nada más se miran, ay, mira, fulano tiene muchos carteles, hay que votar por eso, y no investigan ni saben quién es quién. Nada. Ese es el problema. O por lo que diga la prensa hispana, que sabemos que está comprada, que diga, no, mira, si Trump tiene, ¿cuántos cargos él? 300 millones. Todo No sé cuántos cargos, un delincuente, como una valla que hay en el Palmetto diciendo que Trump no, que chirea. Sí, quitaron la que lo comparaban con Fidel, pero ahora tienen puesto otro que Trump chirea. Entonces, eso es lo que yo después se la paso a él. Lo que estamos viendo. Entonces, personas que sin sentido, una de las personas miembros del grupo que estaba en el colegio de electoral, sí, Trump Chill. ¿Ya se alcanza a verlo ahí? Sí, se distingue. Esa está en la valla ahí, en el Palmetto. La que está en el Palmetto. Al sur, en la 25, ahí mismo está. La que está en el Palmetto, donde se ve la bajada de la 25, donde está ahí la 25, ahí mismo el hospital nuevo de... Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No creerle, hablar donde quiera que nos paremos. Esa señora, si logra salir elegida, váyanse, como dices tú, apaga y vamos. Bien. Hay que irse porque va a acabar el trabajo que hizo el señor ese que tanto aborrezco, la serpiente esa,
¿Cómo se llama eso que usa la persona para pescar? La vara, La calandraca. la caña en pescar. No, la calandraca esa, Lo importante aquí es que el día 5 de noviembre nosotros no vamos a ir a elegir a un presidente. Nosotros vamos a ir a defender nuestras familias. Tenemos que llevar eso enfrente y que la forma es poner a un individuo que a esta altura de la película tampoco es que podemos creer que va a resolver toda esta situación. Detener esto que está pasando y abrir la vía para que este país vaya adelante. Importante este punto. Si nosotros perdemos las elecciones, los tipos confían en eso, pero nosotros no vamos a hacer nada. We the people se queda en su casa tranquilo. Si estos degenerados ganan las elecciones, o las pierden, perdón, si ellos pierden las elecciones, lo vas a ver ese mismo día en la calle, quemando carros, destruyendo propiedades. Destruyendo la nación. Y van a hacer un yogur durante todo el tiempo subsiguiente. Así que nosotros tenemos que dar un paso adelante, entender lo que estamos a punto de perder, que no estamos por ganar un presidente, estamos por ganar el futuro de nuestra familia y por ende, por supuesto, el de la nación, y que la única forma es activarse en estos 70 y tantos días. Marta dice que son menos. Yo le doy más, unos días más para que la gente... Ni para ti ni para mis 70. Y que la gente tome conciencia. Hay que salir a la calle, hay que manifestarse, hay que hacer ruido en este momento para activar a los entes que siguen dormidos y que la gente entienda que su voto, uno solo es importante. Un solo voto sí cuenta, no te quedes en tu casa, sale a votar. Yo quiero decirte una cosa, que lo he notado y lo estoy notando hace mucho tiempo. Yo trabajo en toda la Florida y sin embargo yo noto, cuando yo paso del condado Broward para arriba, ahí tú ves los carros con las banderas de Trump por decenas. Ves las casas con las banderas de Trump por decenas. Cuando te vas para el lado de Okeechobee, lo que es Pahokee, Label, todos esos pueblos, hasta en los campos de detalle tú ves las banderas de Trump. O sea, hay personal, hay pujanza republicana, claro, pero no podemos quedarnos en la casa. Yo no hago nada con tener 3 banderas en mi casa puestas ahí el día de la votación, quedarme aquí en mi casa a que vote otro por mí. No, la gente está contando, es más, yo estoy contando que Raúl y Marta van a ir a votar. ¿Ya para qué voy a ir yo si ellos son? Ese es el problema. Pero no solo podemos pensar, vamos a votar por presidente. Tenemos que votar porque tenemos que ganar el Senado. Exacto. Porque si no vuelve a pasar lo mismo, que le hacen la vida un yogur y no puede resolver nada. Tenemos que barrer con toda esa lacra que hay ahí arriba, por no decirlo con nombre. Y centrando bien, caballero, en a quién le damos el voto. Bueno. Porque esa situación con ese farandulero a mí me dejó perpleja. Yo nunca pensé que incluso Carlos quedara por detrás de Otaola. No, increíble. No me cabe aquí en mi cabeza que haya tantas personas que fueron capaces de darle 33 pico mil largos de votos a ese individuo que no habla inglés, es farandulero, es chusma, y me importa que lo diga quien lo diga, ni que le digan que yo estoy diciendo lo que sea. No me interesa. Es chusma. Si se le hubiese dado esa cantidad de votos a Carlos Garín, exacto, que está en eso desde 16. Y cada vez que se hace hay que decirlo también, cada vez que se hace una caravana, cada vez que se hace un acto público, político, Carlos Garín está ahí. Ahora que me digas, en las 39 caravanas que hicimos nosotros, donde Carlos Garín ha hecho acto de presencia y ha estado, ¿cuántas ha ido Otaola? No, mira, es más, para mi entender, si hubiese dado si hubiera ido... Ahora, te vuelvo a repetir, del consejo aquí mismo, del ejecutivo aquí local, volver a llevar los que... Es que ya era para que el Partido Republicano hubiera establecido límites de término. Porque esos dos señores, bueno, él no, Bruno Barreiro está de segundo, ahí llevan años y no se quiere mover y haciendo lo mismo. Mira, esto lo acabé ahorita en el aire. Mira, yo pienso que si todo el mundo hubiera ido a votar, de todas maneras, la masa que iba a votar por Otaola eran esos 30 y pico, que él tuvo la posibilidad de que los hizo mover.
pero él no hubiera sacado más votos de ahí. Esa era la masa de él. Lo que pasa, no, ponle 5 más, pero todos los que iban a votar por él fueron ahí. No tenía más gente, y aunque hubiera ido a votar todo el millón y pico de gente. Pero si no te sorprendería ver, permiso, te sorprendería ver cuántas casas pudientes, porque eso tú lo ves que ver la mansión desde afuera, tenían cartelitos de ese individuo. Tenemos que darnos cuenta también que estamos inundados de esta mala, terrible generación de cubanos que están viniendo aquí, que no son emigrantes políticos, son emigrantes de barriga, de estómago, que vienen aquí. Vienen supuestamente huyendo del comunismo de allá y vienen aquí a votar demócrata. Y vienen aquí, Marta, a votar como individuos como Otaola. Con el permiso de ustedes, nos quedan 4 minutos. Voy a despedir el programa y los voy a dejar a ustedes para que contundentemente nos den el mensaje que debe calarle a todas las personas. Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este programa tan informal pero tan emotivo debe de llegar a su mente y que usted lo razone. Le deseo lo mejor. Nos quedan pocos días. Cuchillo en la boca, saca para la calle, defienda a su familia. Marta, todo tuyo. Y Raúl. Nada de eso mismo, convocar a las personas que tienen que hablar con cualquiera que conozcan, que tienen que llevar el mensaje de lo equivocado que están con Trump, que tienen que decirle a las personas que la única posible salvación de esta nación ahora es votar por Trump, que no lo pueden hacer ni por Trump, ni porque no les caiga bien, ni porque sea grosero. Hay que buscar que Trump salga elegido y poderlo apoyar en esos 4 años, como votando por las sillas republicanas para darle apoyo. Porque si eso que le sucedió a él ese atentado el 14 de julio llega a suceder con uno de los demócratas, esta nación ya no quedara ni un piojo vivo. Claro. Le hubieran dado candela y vandalizado el mundo entero, el país entero. Entonces, por favor, señores, apoyemos, hablemos, evangelicemos el capitalismo, digámoselo a todo el mundo y salgamos a votar. Nunca ha estado más claro, o capitalismo o comunismo, escojan. Exacto, lo acabas de decir, o votas por Trump, que es el capitalismo, o nos come el socialismo, el comunismo y el globalismo. Y para los que no entienden, yo voy a decir una frase que no es mía, no autorizo, no me cojo esa frase, es de Winston Churchill, pero dice, así mismo, dice, el socialismo es la teoría del fracaso, el credo a la ignorancia y la práctica de la envidia. La única condición inherente es la repartición igualitaria de la miseria. De la miseria. Óigame, mejor palabra para cerrar. Y hay una cosa que digo también. Si tienes 17 años y eres socialista, no tienes corazón. Pero si llegas a los 40 años y sigues siendo socialista, lo que no tienes es cerebro. Se acabó el tiempo. Mejores palabras para haber terminado el programa, imposible. Las palabras de Churchill, lléveselo ahora mismo aquí. Nos vemos el día de las elecciones, todos, sin excepción. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Los quiero. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
the ramparts we watched were so gallantly streamed.